Muy buenas amigos y bienvenidos a otro vídeo. Yo soy Rafa Báez y hoy vamos a hablar de la bolsa y los mercados financieros. Tanto si estás empezando a invertir como si te interesa el tema de los mercados financieros y la bolsa de valores, este vídeo es para ti. Y quédate hasta el final porque veremos los productos financieros de inversión más interesantes que tenemos a nuestro alcance en los mercados de hoy en día. Cuando escuchamos hablar sobre la bolsa o el mercado, nos estamos refiriendo a un conjunto de productos, servicios o instrumentos financieros que nos ofrecen una serie de oportunidades, pero también una serie de riesgos. Podemos decir de una manera muy simplista que el mercado es donde las materias primas, las empresas, los servicios y en general los productos de inversión se compran o se venden. Hoy en día, y gracias a la tecnología, la mayoría de estas transacciones se realizan de manera electrónica. Se realizan a través de mercados mundiales, como por ejemplo el mercado continuo español, el mercado de Londres o el mercado de Nueva York, entre muchos otros. Pero también se puede operar en mercados extrabursátiles, en mercados que se llaman en inglés OTC, Over the Counter. Son mercados que no están organizados y que básicamente dos partes se ponen de acuerdo para comprar o vender estos productos. Al no ser mercados organizados y regulados, se consideran mercados de más alto riesgo. Por ejemplo, la crisis de las hipotecas subprime o hipotecas basura del año 2007, que estalló en el año 2008, fue debido a este tipo de productos OTC. Es interesante el lenguaje o jerga que se utiliza en el mundo de las inversiones. Términos como bull o bear, es decir, estar alcista o bajista, abrir una posición en largo, que sería comprar, o en corto, que sería vender. Un concepto muy interesante es el spread, que podríamos definirlo como el margen o gap que hay entre el precio de compra, llamado también bid, y el precio de venta, también llamado ask. El spread puede ser muy amplio si hay mucha volatilidad o se puede reducir en el caso en el que haya, pues, por ejemplo, bastante volumen. El spread es muy importante porque, lógicamente, si tenemos prisa en comprar o vender, vamos a tener que ceder nuestro precio hasta tocar el bid o el ask. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta el spread a la hora de operar y, como dirían los ingleses, mind the gap. Actualmente, la manera más cómoda, rápida y sencilla de operar es a través de una plataforma online de trading. Estas plataformas son proporcionadas por stockbrokers, que son básicamente agentes de intermediación que se llevan una comisión porque nosotros operemos. También podemos utilizar dealers, que son los tipos de comerciantes que compran y venden a través de su nombre, revendiendo este tipo de productos. Y también hay bancos que ofrecen este tipo de servicios de inversión. A través de estas firmas podemos operar en los mercados mundiales más líquidos, como por ejemplo el mercado de Londres, el mercado de Nueva York, el Euronext y el de Hong Kong, por ponerte un ejemplo. ¿Cuáles son los productos financieros que nos permiten invertir? Existe una amplia gama de productos de inversión, los cuales voy a nombrar a continuación. En primer lugar tenemos la renta fija. Los productos de renta fija reconocen una deuda para la entidad que los emite, mientras que el inversor de dicho producto de renta fija es un acreedor de dicha sociedad emisora. Este pequeño matiz de que el inversor es un acreedor en vez de un simple propietario, como en el caso de un accionista, es importante, ya que en el caso de que dicha sociedad se vaya a la quiebra y pase a liquidación, los acreedores tienen prioridad sobre los accionistas. Por ello, oiréis que consideran que la renta fija es más segura que la renta variable, aunque aún así tiene una serie de riesgos. Los principales riesgos de la renta fija es el mercado y la liquidez. Imaginemos que compramos un producto de renta fija a 5 años, pero al cabo de 2 años queremos salir. Quizás no haya suficiente liquidez o quizás los tipos de interés hayan cambiado y el mercado no sea el mejor para poder salir en ese momento. Y por supuesto también tenemos el riesgo de crédito, que por ejemplo dicha sociedad donde hayamos invertido no pueda pagar los intereses o ni siquiera el principal. Existe tanto renta fija pública como privada. En la pública tenemos productos como las letras del tesoro o los bonos y obligaciones del Estado. La mayor diferencia es que las letras del tesoro son a corto plazo, 3, 6, 9, 12 meses, mientras que los bonos y obligaciones son a mayores plazos, 2, 3, 5 o más años. Actualmente la rentabilidad que dan las letras del tesoro son prácticamente nulas o incluso negativas. Sí, aunque parezca curioso,
puede dar una rentabilidad negativa, y eso es debido a los tipos de interés que tenemos actualmente y por ejemplo, el Euribor, que está negativo. Pero aún así, algunos inversores puede ser que quieran cubrirse en cuanto a la inflación, por ejemplo, y podría ser que les saliera rentable. Y luego tendríamos los bonos a 3 y 5 años o las obligaciones a 10, 15 o 30 años. Tanto las letras de tesoro como los bonos se emiten a través de subastas. A pesar de ser un instrumento bastante seguro, hoy en día la verdad es que no mucha gente invierte en letras de tesoro y bonos debido a su baja rentabilidad. Para un pequeño inversor no tendría mucho sentido, la verdad, utilizar este tipo de productos. Y luego también podemos encontrar productos de renta fija privada, como bonos y obligaciones simples, cédulas hipotecarias, incluso pagares de empresas. Por otra parte, tendríamos la renta variable en lugar de la renta fija. La principal característica de estos productos de renta variable es que en el momento de la adquisición no podemos saber el rendimiento que vamos a tener en el futuro. Las acciones ordinarias de las compañías cotizadas son los valores más conocidos y representativos de la renta variable. Podríamos decir que las acciones o valores son como pequeños trocitos de propiedad de una empresa. Las empresas venden o sacan acciones para levantar capital y poder, por ejemplo, seguir creciendo y expandiéndose. A cambio, los compradores, los que invierten en dicha acción, pueden obtener una rentabilidad básicamente de dos maneras diferentes. La primera sería a través de dividendos, es decir, si la empresa tiene beneficios y decide compartirlos con sus accionistas, pues de manera recurrente estos accionistas podrían obtener una serie de pagos que son una parte de estos beneficios, es lo que llamamos dividendos. Pero los accionistas también pueden ganar si el precio de dicha acción sube en el mercado. Es decir, si vendemos a un precio superior al precio que hemos comprado, estaríamos generando una plusvalía. Por lo tanto, obtenemos un beneficio de dicha operación. Sin embargo, si el precio empieza a caer y al final acabamos vendiendo a un precio inferior que al precio que hemos comprado, obtendríamos una minusvalía. Por lo tanto, tendríamos pérdidas de dicha operación. Es muy importante que tengamos en cuenta los riesgos que asumimos al operar con acciones. Las acciones no tienen una rentabilidad conocida, ni siquiera predecible. Lo que hayan hecho en el pasado no indica para nada lo que van a hacer en el futuro. No tienen un plazo de vencimiento, es decir, si queremos deshacernos de dicha posición, tenemos que venderla. Las empresas no están obligadas a dar dividendos, aunque tengan beneficios. Algunas empresas simplemente deciden quedárselas para ellas o reinvertirlos en otros proyectos. Sucede mucho con las empresas de tecnología, como por ejemplo Amazon. Es una empresa que está siempre en crecimiento y lo reinvierte prácticamente todo. En este tipo de acciones los inversores no esperan un dividendo, sino que esperan que el precio de la acción vaya subiendo. La evolución de la acción no depende exclusivamente de la propia empresa. Noticias políticas, noticias económicas, e incluso en otros mercados financieros, inflación, cambios de tipos de interés. Hay muchísimos factores que condicionan a veces el precio de dicha acción. Y por último, tener en cuenta que a veces las empresas pues van mal y al final pues quiebran, se liquidan y el precio de la acción baja a cero. En ese caso, los inversores de dicha empresa perderían su dinero. Para entender bien cómo funciona la bolsa, creo que es necesario saber el funcionamiento de las empresas, cómo las empresas llegan a levantar capital a través de acciones. Las empresas que acuden al mercado primario lo hacen principalmente para captar fondos del público, es decir, emiten nuevos valores que son vendidos en estos mercados primarios. Además, pueden colocar nuevas acciones a disposición del público a través de operaciones como OPS, oferta pública de suscripción, o OPVs, ofertas públicas de venta. La diferencia aquí básicamente es que las OPS se amplía el capital social, mientras que las OPVs no se amplía, sino que simplemente accionistas deciden, digamos, vender sus acciones al público. Una vez que esta empresa ya es cotizada, ya está en bolsa, los inversores pueden seguir negociando estas acciones a través de los mercados secundarios, que son estos mercados que básicamente tenemos a disposición los pequeños inversores para poder comprar y vender acciones a través de nuestras plataformas, normalmente proporcionadas por los brokers. Técnicamente es posible comprar acciones privadas de empresas que todavía no están en bolsa. Lo que pasa es que es un poco más complejo, es más complicado y lógicamente hay mucha menos liquidez. Por lo tanto,
A no ser que seas un gran inversor especializado en este tipo de inversiones privadas, lo cual lo dudo bastante, porque si no, no estarías viendo este vídeo, no te aconsejaría que invirtieras en empresas no cotizadas. A no ser que seas un empleado de una empresa y te den stock options, lo cual siempre viene bien. En otro vídeo hablaré sobre qué son las stock options de un empleado. También es posible que una serie de inversores o otras empresas realicen una OPA, oferta pública de adquisición, sobre una empresa. En ese caso, todos los accionistas venderían sus acciones, bien por dinero o bien por otro tipo de acciones. Otro tipo de producto de inversión muy interesante son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son un patrimonio formado por un número variable de inversores, los cuales se llaman partícipes. Una de las cosas más interesantes de los fondos de inversión es que permiten al inversor particular invertir prácticamente en cualquier tipo de mercado y utilizando cualquier tipo de estrategia. A través de los fondos de inversión se puede invertir en renta fija, en renta variable, española, japonesa, de Estados Unidos, australiana, incluso combinando renta fija con renta variable, etc. Existen diferentes tipos de fondos de inversión. Tenemos fondos de inversión inmobiliarios, fondos de inversión mobiliarios. Dentro de los fondos mobiliarios existen diversos tipos de fondos de inversión también, de los cuales voy a resaltar dos, los cuales me parecen los más interesantes. Uno son los fondos indexados y los otros son los fondos ETF. Para entender los fondos indexados es importante conocer qué son los índices bursátiles. Los índices reflejan las tendencias generales de los mercados que lo representan. Por ejemplo, el IBEX 35 es el índice bursátil con las 35 compañías más importantes de España. El índice FTSE 100 contiene las 100 empresas más interesantes del mercado londinense. Y el Standard Poor's 500 representa a las 500 empresas más potentes de Estados Unidos. Los índices son fundamentales porque representan cómo está un mercado en un momento dado. El nivel o precio de dicho índice se representa con el valor agregado de sus acciones. Las empresas pueden entrar o salir de un índice, por ejemplo, si baja o sube su capitalización. Esto es importante porque nos asegura que los índices siempre tienen una buena calidad. Por ejemplo, si una empresa empieza a ir mal y baja de capitalización, podría ser quitada de un índice en favor de otra que está empezando a ir bastante mejor. Pues un fondo indexado básicamente lo que hace es replicar el funcionamiento de un índice a través de un fondo. Es decir, al invertir en un fondo indexado, estamos básicamente invirtiendo en uno o varios índices, dependiendo del fondo. Así que, por ejemplo, si un fondo indexado se basa en un índice en particular, la performance, el rendimiento que nos dará dicho fondo indexado debe ser muy similar al que ha dado ese índice. Y el segundo tipo de fondo de inversión que os quiero comentar hoy son los ETFs o Exchange Trade Funds. Es un producto muy popular hoy en día y está respaldado por índices o incluso materias primas. Entonces es una manera de invertir en dichas materias primas, pero sin realmente comprarlas. Simplemente estaríamos invirtiendo en este producto que normalmente tienen un coste de gestión bastante razonables. Otro tipo de productos de inversión serían los productos híbridos. Son aquellos que no podemos categorizarlos como productos de renta fija ni variables, sino que serían básicamente mixtos. Los principales productos híbridos que existen actualmente son las participaciones preferentes y los bonos o obligaciones convertibles. Otro tipo de producto de inversión son los productos derivados. Se llaman derivados porque su valor deriva del valor de su activo subyacente. Este activo subyacente puede ser muy variado. Puede ser una acción, una cesta de acciones, un índice, materias primas, una divisa, tipo de interés, etc. Son productos que se ofrecen con apalancamiento, es decir, los brokers o entidades financieras en la cual podemos operar con dichos productos nos ofrecerían dinero prestado para poder invertir en estos productos derivados con poco capital. Por ejemplo, podríamos invertir con 500 euros, pero ellos nos prestarían para poder invertir, por ejemplo, 2.000 o incluso a veces más. Por lo tanto, podríamos decir que el riesgo de invertir en estos productos es muy elevado, porque podríamos multiplicar los resultados, tanto para bien como para mal. Incluso podríamos fundirnos todo el dinero de nuestra cartera en una mala operación. Es más, si hubiera un movimiento brusco de mercado y el broker fallara en
vender esa posición con un margin call, podríamos incluso deberle dinero al broker. Los 4 productos derivados más comunes hoy en día son los futuros, las opciones, los warrants y los CFDs. En este vídeo no voy a entrar en detalles sobre cada uno de estos productos derivados, pero déjame un comentario si quieres que explique en profundidad alguno de estos productos. También existe un producto de inversión llamado productos estructurados. Son productos compuestos de uno o más productos financieros que se estructuran en uno solo. La verdad es que son productos bastante complejos y que tienen un riesgo elevado. Y por último, me gustaría hablar sobre el Forex o el mercado de divisas. El Forex o mercado de divisas es el mayor mercado financiero. Es un mercado descentralizado que se opera a través de OTC y diferentes intermediarios. Forex o las siglas FX significan Foreign Exchange y es realmente muy sencillo de entender. Básicamente es vender una moneda para comprar otra. Imaginemos que estás aquí en España y te quieres ir de viaje a Reino Unido. Por lo tanto, tienes que cambiar tus euros a libras esterlinas. Pues gracias al Forex podemos hacer esto, es decir, puedo ir a mi banco o a mi broker o incluso tener una tarjeta que me haga este tipo de conversión y gracias a esto puedo ir al Reino Unido teniendo la moneda que se utiliza allí, que es la libra esterlina. Las principales divisas son el dólar americano, el euro y el yen japonés. Pero podemos hacer trading de divisas prácticamente de casi todas las monedas que hay actualmente, que son unas 268. ¿Por qué comercializar con Forex o divisas? Pues básicamente hay 3 razones. La primera es que necesites una moneda de cambio para comprar productos o servicios. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos comprar un producto o servicio en otro país que tiene una moneda diferente a la nuestra. En este caso es necesario hacer una operación Forex. Puede ser una oportunidad de inversión y podemos ganar intereses con el Forex. Sabemos que hay monedas que tienen un tipo de interés más alto que otras. Por lo tanto, es posible que al invertir en un par, por ejemplo euro-dólar, pues el broker nos dé unos intereses o que nosotros tengamos que pagarle, ¿no? Dependiendo de quién tenga el tipo de interés más alto. En la práctica, con el movimiento de los pares, que se suelen mover bastante cada día, incluso si estamos apalancados, pues mucho más, este tipo de interés es prácticamente despreciable. Por eso, normalmente, y esta es la tercera razón por invertir en Forex, es por la especulación. Muchos inversores especulan con Forex, es decir, se ponen corto en una moneda o largo en otra, especulando a que dicha moneda pues vaya a subir o bajar. El Forex tiene la ventaja de que siempre vas a tener una posesión, es decir, cuando compras el euro-dólar, pues vas a estar en el euro y normalmente es muy difícil que el euro quiebre o se vaya a cero, ¿no? En comparación con el dólar o viceversa. El problema es que cuando operas en Forex normalmente lo haces con apalancamiento y esto es muy peligroso porque tus ganancias o pérdidas se multiplican muy rápidamente y por ejemplo una noticia del BCE o de la Fed puede hacer que se dispare o baje una moneda y en ese momento podrías perderlo todo o incluso más de lo que tienes. Si estás empezando a invertir o quieres empezar a invertir, no te aconsejaría que lo hicieras en Forex o en productos derivados con gran apalancamiento. Si quieres invertir pero no dispones de mucho tiempo, quizás los fondos indexados sea una buena opción. Si quieres invertir un poco más de tiempo, aparte de dinero, hay diferentes estrategias para invertir con acciones a corto, medio y largo plazo. En un futuro vídeo explicaré cuáles son estrategias y cómo operar si queremos tener éxito en los mercados financieros. Y antes de terminar, y como siempre suelo hacer, os voy a dejar una cita, esta vez del inversor Warren Buffett. No hay nada malo en un inversor que no sabe nada y se da cuenta de ello. El problema es ser un inversor que no sabe nada, pero que se cree que sabe algo. Si quieres continuar formándote en este tema tan interesante sobre las inversiones, en la descripción del libro te voy a dejar 3 de los mejores libros sobre la bolsa y los mercados financieros. Y por supuesto, si quieres ser un inversor de éxito, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y recuerda que puedes compartir estos vídeos si te han gustado y crees que otros podrían beneficiarse de este contenido. No te olvides de dejarme un like porque me ayuda mucho a seguir creando contenido como este y por supuesto déjame un comentario con lo que más te ha gustado del vídeo o si por ejemplo ya estás invirtiendo en alguno de los productos que he comentado. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!